En esta porción de Jucat, estamos en el libro de Números. Jucat significa estatuto o decreto, ¿verdad? Es una de las secciones que tiene misterio y profundidades en la Torá. Habla sobre purificación, muerte, rebelión, juicio, provisión divina, transición generacional. Aquí muere la generación del desierto y comienza a levantarse la nueva. Realmente nosotros de momento hicimos el brinco a la generación nueva, pero sin leer esto que es la transición. El primer tema de Números, capítulo 19, es la vaca roja. Es un tema que es un misterio. Vamos a leer lo que dice aquí. Dice, Dios entrega el mandamiento de la vaca roja, que en hebreo es para Adumá. Es uno de los decretos más enigmáticos de toda la Torá. Es una vaca, ¿verdad?, que tenía que ser completamente roja, sin defecto, y que nunca hubiese tenido un yugo en su espalda. Esta vaca era sacrificada fuera del campamento y sus cenizas se mezclaban con agua para purificar a quienes habían tenido contacto con un cadáver. La idea central, la muerte produce impureza ritual. La vaca roja servía para restaurar la pureza y permitir nuevamente el acercamiento al tabernáculo. Es un gran misterio. Los impuros quedaban puros, pero los sacerdotes que preparaban el ritual quedaban impuros temporalmente. Los sabios judíos consideran esto el ejemplo supremo de una juká. Es un mandamiento que sobrepasa la lógica humana. Son temas espirituales, la vida vence a la muerte, la pureza viene de Dios y no todo en el reino se puede entender racionalmente. Es bien interesante ese concepto y tiene que ver con purificación. Yo hace un tiempo atrás recuerdo a alguien que contaba que este ritual literalmente es como un desinfectante. La persona lo ponía de esa manera. A ver, es las cenizas de una vaca roja. A ver, y una vaca que nunca hubiese cargado yugo es casi una vaca sagrada. Y cuando se quemaba, ¿verdad? Se hacía el sacrificio y se quemaba, esas cenizas se mezclaban con agua. Y esa mezcla servía como un agua que era para purificar a las personas. Las personas que tocaban un cadáver, ¿verdad? Alguien que falleció, o algún trabajo que los dejaba ellos impuros, no podían acercarse al tabernáculo, ¿está bien? Recordemos que no toda impureza necesariamente es pecado. Pues Dios establece este mandamiento para que con estas aguas pudieran entonces purificarse las personas. Y luego de hacer esa purificación, podían participar de las actividades. Bien interesante ese mandamiento. Aquí tenemos la muerte de Miriam y la desaparición del agua. ¿Okay? Miriam es la hermana de Moisés. Ella muere en este pasaje y se va el agua. ¿Está bien? El agua desaparece. Y entonces tenemos la escena de Moisés golpeando la roca. Que yo hablé de esa escena, pero nunca habíamos leído como tal la escena. Así que vamos a leerla por aquí. Números capítulo 20. Toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cades. Fue allí donde Miriam murió y fue sepultada. Como hubo gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón y les reclamaron a Moisés: ojalá también hubiéramos muerto cuando nuestros hermanos cayeron muertos en la presencia del Señor. ¿No somos acaso la asamblea de Dios, del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semilla, higuera, viña, granados y ni siquiera hay agua para beber. Hermano, esto es una queja, ¿verdad?, que es muy fea, muy fuerte, muy desagradable. Y Dios nos libre, ¿verdad? Jehová nos libre de algún día pronunciar palabras como esas. Porque es literalmente despreciar la obra que Cristo ha hecho en nuestra mente, en nuestros corazones. Pero aquí estamos viendo que en el desierto esto sucede. Entonces dice aquí que Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria de Jehová se manifestó ante ellos. Y el Señor le dijo a Moisés: toma la vara, reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano ordenarán a la roca que dé agua. Ordenarán a la roca.
y así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo: escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarle agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. ¿Ok? Aquí estamos viendo a Moisés cometiendo, ¿verdad?, un acto de rebeldía y de pecado cuando Dios le dijo: ordena a la roca, y Moisés no ordenó a la roca. Moisés cogió una vara y golpeó la roca 2 veces. Y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Entonces Jehová le habló a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Este pecado que cometió Moisés fue literalmente lo que le costó a él la entrada a la tierra prometida. Hemos hablado otras veces, ¿verdad?, que la roca representa la unión entre el Padre y el Hijo. ¿Sabe? Esa unión, ese fundamento de nuestra fe, que es Jehová siendo uno, viniendo a la tierra, ¿verdad?, para purificarnos, para dirigirnos, para darnos agua. Y la primera vez la roca tenía que ser golpeada y la segunda vez la roca tenía que ser declarada. Tenías que hablarle y declararle a la roca: danos de beber. Esto representaba o representa a la venida de Yeshua. En su primera venida él tenía que ser golpeado, pero en su segunda venida él tiene que ser declarado. Y lamentablemente Moisés no cumplió con esta sombra profética, sino que la golpeó 2 veces a la roca. Más adelante tenemos por aquí otro pasaje que quiero leer: la serpiente de bronce. Este pasaje también es bien poderoso porque nos revela otra sombra profética de la obra de Yeshua. Dice: los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes a Egipto para morir este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Pero, dice aquí, Jehová mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y dijo: hemos pecado al hablar contra Jehová y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esta serpiente. Hay una frase que la religión enseña que mientras más yo estudio la Torá, más estoy convencido de que no es cierta. La religión, fuera de la Torá, ¿verdad?, enseña que Dios no manda cosas negativas. Pero es como cuando nuestros padres de chiquitos nos daban castigo, ¿verdad? Nos daban quizás con una correa o nos daban con una chancleta, o a mí me decían mucho, pues, que me tenía que ir al cuarto y no podía salir a jugar con mis amigos, y me decía: te quedas en el cuarto, mi mamá. Y yo recuerdo que yo reflexionaba muchísimo. El propósito del castigo, el propósito de la disciplina es la reflexión. Que yo pueda reflexionar sobre mis acciones y decir: ¿por qué hice esto que está mal? Y entonces, lamentablemente, el mundo cristiano no les gusta ver a Dios castigando a sus hijos. Ay, porque es que esa palabra suena feo. Dios es un Dios de amor. Sí, claro, como es un Dios de amor, te va a disciplinar. Y nos va a disciplinar cuando hacemos las cosas mal. Así que aquí estamos viendo que Dios mandó unas serpientes venenosas. El texto es claro. Sea que fueron sobrenaturales, o sea que sean cosas naturales, el punto es que Adonai autorizó esta situación, porque si estas cosas suceden es porque el Eterno las autorizó, y siempre con un propósito. Y vamos a ver el propósito. El pueblo reflexiona y se arrepiente y dice: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti.
ruégale al Señor que nos quite esta serpiente. Se cumplió el propósito del castigo, la reflexión y el arrepentimiento. Y dice que Moisés intercede por el pueblo y el Señor le dijo: haz una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Y dice aquí que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban la serpiente de bronce y vivían. Todos nosotros hemos sido mordidos por esa serpiente, obviamente de manera espiritual. Por culpa del pecado, la serpiente, si le quieres decir Satanás, si le quieres decir demonio, si le quieres decir la carne, el viejo hombre, dile como tú quieras, pero todos nosotros hemos sido atacados por esa serpiente venenosa. Y ese veneno está dentro de nosotros. ¿Qué es ese veneno? La maldad, la inclinación que tenemos de hacer las cosas malas. Y nosotros nos arrepentimos y el Señor nos dice: pon tu mirada en la serpiente de bronce. Y todos los que son mordidos y miraban la serpiente de bronce vivirán. Aquí estamos viendo algo bien poderoso. En la Biblia, la serpiente, o en la Biblia no, vamos a decir en el mundo antiguo, la serpiente no siempre se representa al diablo. ¿Sabes? Tú hablas de serpiente en una iglesia o a cualquier cristiano religioso, ¿verdad? Cualquier persona, y por lo general pensamos en Adán y Eva y la serpiente que es el diablo. Pero en el mundo antiguo, la serpiente no siempre representa al diablo, sino que también representa medicina, representa sabiduría en algunos casos. También se asocia con fuego, y el fuego tiene que ver con juicio. Se asocia con bronce, que lo estamos viendo aquí. El bronce tiene que ver con juicio, con humanidad. Y Jehová le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce, y los que miraban la serpiente vivían. Mis hermanos, esto es un acto de fe. Las serpientes no tienen poderes mágicos. Simplemente es un acto de fe. Si el Señor te dice, camina 10 pasos, no es que el número 10 es un número místico, no. Es que camines 10 pasos y en tu obediencia Dios te va a bendecir. Pues aquí Dios le dice que levante una serpiente y los que miren van a recibir sanidad. Y este suceso funciona como una sombra profética de Yeshua. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, tenemos a Yeshua que se encuentra con Nicodemo. Y Nicodemo le está haciendo unas preguntas a Yeshua. Nicodemo es un maestro de la ley, es un maestro de la Torá, es un fariseo y es una persona de mucha sabiduría. Y él se reúne con Yeshua y empieza a hacerle un interrogatorio, tienen una conversación. Y Yeshua, mira lo que le dice en un momento. Dice: si les he dicho las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijere las cosas celestiales? En otras palabras, esto es por revelación. Solo Jehová nos puede revelar estas cosas. No se trata de entender todas las profundidades, simplemente de tener una revelación interior y obedecerla. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Sabe? El Hijo del Hombre descendió del cielo, pero también está en el cielo. Y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yeshua, dentro de toda esta enseñanza que está dialogando aquí con Nicodemo, también le hace una referencia clara a la Torá. Las cosas terrenales tienen ciertos paralelos con cosas celestiales, con los propósitos del Espíritu. Y él está diciendo: todo aquel que crea en el Hijo del Hombre, que va a ser levantado como la serpiente, si tú pones la mirada en él y crees en él, vas a tener vida eterna. Entonces, cuando nosotros visitamos este pasaje de la Torá y vemos lo que está pasando, podemos entonces tener esa imagen de lo que representa Yeshua, ¿verdad?
que nos vino a librar del veneno de la serpiente, siendo levantado como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto. Poderoso. Toda la Torá, hemos estado hablando, toda la ley de Moisés contiene sombras proféticas, contiene enseñanzas que nos muestran, ¿verdad?, a Yeshua. Todo esto nos está llevando a poner nuestra mirada en qué, no literalmente en la serpiente de bronce, sino en el Hijo del Hombre, en Yeshua. Si ponemos nuestra mirada en Él y confiamos en Él y en sus palabras y en lo que Él hizo en la cruz, pues vamos a tener vida. Vamos a ser librados, ¿verdad?, de ese veneno que tenemos por dentro por causa de la serpiente. Estos son los temas que estuvimos viendo en esta porción. La vaca roja, la muerte de Miriam, Moisés golpea la roca, el rechazo de Edom, el relevo de Aarón. En esta porción muere Miriam y también muere Aarón. ¿Está bien? Y la serpiente de bronce, que la tenemos aquí. Y luego las primeras 7 victorias. ¿Está bien? Este es el resumen, ¿verdad?, de los temas principales que se hablan en esta porción de Números. Aquí hablamos de la vaca roja, ¿verdad? Una persona impura, más el agua con ceniza quedaba pura. Y la paradoja, el sacerdote que está puro, creando el ritual, quedaba impuro. Están bien bonitas estas imágenes. La instrucción divina, Dios le ordena a Moisés explícitamente hablarle a la roca. Y la acción de Moisés se irrita y golpea la roca. ¿Está bien? El agua sale de todos modos, pero la sentencia es firme. A Moisés y a Aarón se les prohíbe entrar a la tierra prometida. ¿Por qué un castigo tan severo? Bueno, él actuó con ira. Un líder no debe perder el control ante el pueblo. Distorsionó el mensaje al golpear en lugar de hablar. Representó incorrectamente el carácter de Elohim. Se atribuyó el milagro. Dijo, os sacaremos nosotros agua. Moisés decía como que es mi responsabilidad. ¿Okay? El nivel de liderazgo también conlleva una responsabilidad. El nivel de responsabilidad exigido a un líder es exactamente proporcional a su nivel de cercanía con Dios. Interesante. La muerte de Aarón. Aarón muere y le pasa la responsabilidad de sumo sacerdote a su hijo, que es Eleazar. Y tenemos aquí la serpiente de bronce. Estas imágenes están muy, muy bonitas. La murmuración, ¿verdad? El pueblo se queja. Tenemos la consecuencia de la serpiente venenosa. El pueblo reconoce su error, se arrepiente. Y la solución, Moisés hace una serpiente de bronce sobre un asta. Quien la mira con fe, sobrevive. Mira, les hablaba de la serpiente y la medicina. Este símbolo es muy común ay, Dios mío, en la medicina. Siempre está representado con la serpiente en un asta. Interesante, ¿verdad? No sé si ustedes lo habían visualizado. Esto, lamentablemente, también tiene unos matices de idolatría, ¿verdad? Hay personas que adoraban al dios de la serpiente. De hecho, en la Biblia, en el libro de Reyes, que eso ocurre aproximadamente quizás unos 300 años más adelante, la Biblia dice que ellos todavía tenían la serpiente de bronce y la estaban adorando. Y Dios le dijo, no recuerdo si a Salomón o a David, que la destruyera, porque ellos se quedaron con la serpiente de bronce y la querían adorar. Dice aquí la interpretación del Talmud. El poder no estaba en el bronce. Cuando Israel miraba hacia arriba, dirigía su corazón a Dios y vivía. De hecho, es muy probable que ni siquiera hayan podido mirar la serpiente de bronce, porque cuando el sol da a los metales, a cualquier cosa de metal o de cristal, el sol le da, eso crea un resplandor de luz, que es muy probable que lo que hayan visto sea ahí un poquito con sus ojos. Porque literalmente usted puede poner cualquier cosa brillante, ¿verdad?, en el sol y tú no la puedes mirar porque el reflejo te puede dejar hasta ciego. Quizás por ahí hay alguna metáfora que representa esa iluminación que llega a una persona al mirar la serpiente. Todo eso aplica al concepto de Yeshua en la cruz, ¿verdad? De que si lo miramos a Él, Él nos deja iluminado. Bueno, toda esa analogía puede ir, ¿verdad?, dentro de ese contexto. Conexión mesiánica. Lo asociado al juicio se convierte en instrumento de vida. Yeshua dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Eso fue lo que leímos. En esta otra porción de la Torá,
en Deuteronomio, se llama Ekev. Ekev significa literalmente talón, pero también puede traducirse como por qué, a causa de o como consecuencia. Los sabios ven aquí una idea profunda. Las bendiciones vienen como consecuencia de caminar en los mandamientos de Dios, incluso en aquellos que parecen pequeños, pisados con el talón. ¿Está bien? Yeshua dijo, ni una tilde, ni una yud, ni una vocal, ni el mandamiento más pequeño que tú puedas pensar, nada se va a caer, nada va a ser eliminado hasta que todo se cumpla. Vamos a ver ese pasaje. No penséis, en español de Puerto Rico, que ni se te ocurra pensar, que no se te pase por la mente, que yo vine para abrogar la ley o los profetas. Yo no vine para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo lo que está escrito se va a cumplir. Todo tiene un cumplimiento y nada de eso ha pasado. Mientras esté el cielo y la tierra, todavía quedan cosas ahí. Y mira lo que dice. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así le enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Cualquier persona que ande predicando que no tenemos que cumplir este mandamiento porque eso es pequeño, porque no importa el día, tú puedes descansar en domingo, o ese mandamiento es insignificante. No son 24 horas, es lo que tú sientas en tu corazón. ¿Sabes? La persona que enseña esas cosas dice que esa persona va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos. Pequeño, eres una persona pequeña de entendimiento, pequeño de rango, eres algo pequeño. Mas cualquiera que haga los mandamientos y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Grande. Dice, porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nosotros queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que tener una justicia mayor a los escribas y fariseos. Ahora, los escribas y fariseos tienen la Torá, tienen los profetas, tienen los escritos, y adicional tienen como 500 o 200 mandamientos adicionales más que ellos inventaron, que ellos añadieron, y ellos crearon una justicia muy desordenada. Y entonces, para que nuestra justicia sea mayor a los escribas y fariseos, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos en la ley y en los profetas, guardar los mandamientos de Dios. Si guardamos los mandamientos de Dios, nuestra justicia va a ser mayor que los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos lo que hacían era quitar mandamientos y añadir sus propios mandamientos. Y eso provocó que ellos no entren al reino de los cielos. Deuteronomio 7, del 12 al 26, tenemos las bendiciones por la obediencia. Moisés le dice a Israel que si escuchan y guardan el pacto, Dios mantendrá su misericordia, multiplicará las bendiciones. Las promesas: van a tener una tierra fértil, el pueblo se va a multiplicar, protección contra enfermedades, victoria sobre enemigos, prosperidad agrícola y ganadera. Esto es cuando entren a la tierra prometida, obviamente. Israel está a punto de entrar a Canaán, pero Moisés deja claro algo importante. La bendición no depende de la fuerza militar, sino de la fidelidad al pacto. Hay una advertencia contra la idolatría, ¿verdad? Dios va a expulsar gradualmente a sus enemigos. Los ídolos deben ser destruidos por completo y no deben tomar objetos dedicados a los dioses paganos. ¿Ok? Vamos a brincar este segundo tema, que es el... Bueno, aquí. Luego, Deuteronomio 8. Moisés les dice que recuerden las experiencias en el desierto. Recordemos nuestras experiencias en el desierto, ¿verdad? Y eso nos ayuda a depender de Dios. Este es uno de los capítulos más profundos de toda la Torá. Moisés recuerda los 40 años en el desierto y explica por qué Dios permitió esa etapa.
El propósito del desierto. Mis hermanos, esto es bien, bien poderoso. En el desierto dice aquí que Dios humilló a Israel. ¿Qué significa humillar? Significa inclinar la cabeza. Literalmente humillar es inclinar tu cuerpo, tu cabeza, bajarla, humillarnos delante de Dios. El desierto en nuestra vida tiene el propósito de que nos humillemos delante de Dios. En el desierto Dios nos pone a prueba. Importante, en el desierto se revela lo que hay en nuestros corazones. En el desierto, ¿verdad? Dios no coloca cosas en tu corazón necesariamente, ¿verdad? Sino que en el desierto se revela lo que hay en nuestro corazón. Literalmente todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? De que hay un Egipto dentro de nosotros que Dios está sacando. Dios nos enseña la dependencia y Dios nos da su provisión, que es el maná. El maná tenía un propósito espiritual: enseñar confianza diaria, destruir la autosuficiencia y formar obediencia. Y aquí aparece este famoso verso: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Yeshua cita este pasaje en el desierto durante su tentación en el Evangelio de Mateo 4. En el Evangelio de Mateo se está relatando, ¿verdad?, cuando Yeshua va al desierto 40 días y 40 noches. Y dice que cuando pasaron esos 40 días y 40 noches, tuvo hambre y Satanás se apareció para tentarlo. Y le dijo: ¿tú tienes hambre? Tú puedes coger estas piedras y convertirlas en pan. Y Yeshua le dijo a Satanás: sí, yo lo puedo hacer, pero no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Nuestra vida no está construida sobre fundamentos naturales, sobre los fundamentos terrenales. Nuestra vida debe estar construida sobre la palabra de Dios, la roca que es Yeshua, que es la palabra de Dios. Dice Yeshua, esto lo leía. Número 3, tenemos la disciplina divina. Moisés compara a Dios con un padre que disciplina a su hijo. La disciplina no es rechazo, no es destrucción, es formar el carácter. Miren, esto es interesante. Dentro del judaísmo se enseña que el sufrimiento puede convertirse en refinamiento, corrección y crecimiento espiritual. Así como el oro tiene que pasar por fuego, Israel pasa por el desierto. Usted y yo, ¿verdad?, tenemos que pasar situaciones difíciles en la vida. No todo en nuestra vida nos llega regalado. Hay cosas que tenemos que sudar, hay cosas que tenemos que sufrir, ¿verdad?, y trabajarlas. Y eso representa pasar por el fuego, ¿verdad? Y nuestra vida somos pasados por el fuego y de esa manera se está refinando el oro, ¿verdad? Tenemos en Deuteronomio 8 los peligros de la prosperidad, ¿verdad? Cuando entres a la tierra con viña, plata, oro, cosas hermosas, abundancia, puede que se les olvide quién fue el que lo prosperó. Y Moisés advierte: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Este pensamiento es una corrupción espiritual. Va a llegar momentos en su vida, hermano, donde usted puede mirar a su alrededor y decir: wow, tengo comodidades, tengo dinero, me compré un carro, me saqué, no sé, el mejor teléfono. Van a llegar momentos así en tu vida. Pero cuidado de no caer en la trampa, ¿verdad?, de pensar de que todo esto es porque yo soy el más fuerte, el más poderoso. No. Jehová es quien nos da la capacidad de hacer riqueza. Jehová es quien sostiene la vida y produce la bendición. La prosperidad sin memoria espiritual produce orgullo. Deuteronomio 9, tenemos un recordatorio del becerro de oro. Bien, no voy a leer esto. Deuteronomio 10, tenemos el recordatorio de las segundas tablas y la misericordia divina. Dios ordena hacer nuevas tablas. Ok. En el principio, ¿verdad?,
La Biblia dice que Moisés subió a la montaña y Dios le entregó las tablas. Y Dios escribió en las tablas con su dedo. ¿Qué representan las tablas? Las tablas representan el corazón de Dios. Y Jehová le entregó su corazón a Israel. Y en su corazón, ¿qué había? La Torá, los mandamientos. Israel rompieron los mandamientos adorando con el becerro de oro. Y eso le rompieron el corazón a Dios, literalmente. ¿Y qué hizo Moisés? Rompió las tablas. Ese quebrantamiento de las tablas representaba literalmente, le rompimos el corazón a Dios, quebrantamos su pacto. Y Dios, en su misericordia, ¿verdad? En vez de destruirlo, ¿qué hizo Jehová? Jehová le dijo a Moisés, ahora tú vas a construir tus tablas y me las vas a traer a mí. Tú vas a hacer las tablas. Eso representa que ahora nosotros, que estamos llenos de pecado, tenemos que presentar nuestro corazón a Dios para que Dios escriba sus mandamientos. ¿Está bien? Eso representa las segundas tablas. Ahora las tablas Dios no las crea. Ahora yo creo las tablas. Yo creo las tablas, que es mi corazón, que es algo fuerte, que es algo difícil, que duele, que abrir mi corazón duele. Yo le abro mi corazón a Dios y Dios escribe en mi corazón sus mandamientos. Esto es una sombra profética de la renovación que va a suceder en el Nuevo Testamento. Cuando el profeta dice, Yeshua dice, y el profeta también dice que yo enviaré mi espíritu y escribiré mi ley en tu corazón, dice Jehová. Eso está en el libro de, yo creo que Jeremías habla de eso, Ezequiel habla de eso, y en el libro de Hebreos también se habla de eso. El Espíritu de Dios viene a nuestra vida y escribe su ley en nuestro corazón. Dios ordena hacer nuevas tablas. Y esto revela algo hermoso. El pecado rompió el pacto. Dios en su gracia y misericordia y en su gran amor permitió la restauración. Entonces, el arca es el lugar donde se van a guardar esas tablas. Símbolo de pacto, del trono, presencia divina, gobierno celestial. Los pequeños pasos, ¿verdad?, de obediencia son grandes bendiciones. Ecuación del pacto, ¿verdad? Que si somos fieles, vamos a ser fértiles, multiplicación, protección, victoria y prosperidad. Mira qué bonita esta imagen, la anatomía de la idolatría. Cada vez que alguien está aferrado afuera, en lo visible, a algún ídolo, alguna conducta, realmente en el interior hay muchas cosas. Orgullo, autosuficiencia, deseo desordenado, poder humano. La verdadera batalla está en lo invisible. Mira, dice, no puedes conquistar la tierra prometida mientras guarda ídolos escondidos. Interesante. El propósito del desierto, ¿verdad? La humillación, romper el orgullo. Mira lo que dice aquí, la ilusión de control. Interesante. Las pruebas revelan las verdaderas intenciones del corazón y nos enseñan la dependencia, depender de Dios. En lo físico, Dios nos provee el pan diario, ¿verdad? Que es para destruir la autosuficiencia humana. En lo espiritual, la palabra de Dios, formar obediencia, confianza diaria. Nuestra mente es renovada. Mientras más leemos la palabra, mientras más estudiamos la escritura, nuestra mente es renovada. Nuestros patrones de pensamiento son transformados. Y por ende, vamos a tomar mejores decisiones. ¿Ok? La disciplina como un padre. El fuego, ¿verdad? Se compara con el desierto, donde a veces hay sufrimiento. La escoria, el orgullo, la rebelión. Y el oro, el carácter y crecimiento espiritual. Interesante esta imagen. Dios disciplina como un padre a su hijo. La disciplina divina no es rechazo ni destrucción, es la herramienta de refinamiento y corrección para formar el carácter. Y el verdadero peligro, ¿verdad? La abundancia material, la memoria espiritual. ¿Ok? Es por su gracia, ¿verdad? No es por nuestra propia justicia. La maldad de las naciones. El pacto con Abraham y la fidelidad de Dios. Ok.
Dios les recuerda a su pueblo, ¿verdad? Que ellos están recibiendo la tierra no por su propia justicia, ¿verdad? Sino por la maldad de las naciones, porque es un pacto que Dios hizo con Abraham y por la fidelidad de Dios. Solamente por esos 3 pilares es que ellos van a heredar la tierra prometida. Moshe es contundente. Israel no recibe la tierra por ser moralmente superior. La conquista es un acto de pura gracia. Ruptura y restauración. El pecado rompió el pacto, ¿verdad? Moisés se interpuso durante 40 días cargando el peso de la nación. Abismo del pecado por el becerro de oro, santidad de Dios y el pueblo devastado. Y aquí está Moisés tratando de verdad de que no se separen. Y Yeshua también, evidentemente, representa el intermediario, ¿verdad?, del pacto. Dice, esta intercesión es una sombra del rol mediador del Mesías, demostrando que siempre hay restauración tras el arrepentimiento. Ok, ¿qué pide Dios de ti? Si tú te has hecho esta pregunta, ¿qué Dios me está pidiendo? Pues mira, de manera básica y sencilla, dice, guardar obediencia constante, temerle, tener reverencia ante Él, andar, imitar sus caminos, amarle, devoción sincera, servirle, acción práctica. Eso está en Deuteronomio 12. No es una lista de tareas aisladas, sino un ciclo continuo donde una actitud alimenta a la siguiente. Qué poderoso. Es algo que Dios nos pide diariamente, ¿verdad? Tener temor de Él, imitar sus caminos, tener un amor profundo por Él, por su palabra. Eso es lo que pide Dios de nosotros. Dios no nos pide que tengamos que construir la rueda. No, la rueda ya está construida. Aquí se habla el concepto de circuncidar el corazón, ¿verdad? Requiere quitar la dureza para tener humildad genuina, sensibilidad espiritual y obediencia interna. No basta con la señal externa o la religión ritual. Dios busca una transformación profunda. Esto es bien poderoso, hermanos, porque lamentablemente a veces la religión menosprecia los rituales externos. Pero no debemos menospreciar los rituales, debemos buscar una transformación interior para practicar esos rituales. ¿Sabes? De nada sirve que yo guarde todo el Shabbat y que mi corazón esté podrido. Es lo que quiero decir. Pero tampoco vale que mi corazón esté limpio y que no guarde el Shabbat. ¿Sabes? Se supone que el orden de Dios es que Dios transforma nuestro corazón. Y por el Espíritu transforma nuestro corazón, entonces nosotros guardamos los rituales y guardamos las señales externas, como el Shabbat, los mandamientos, la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que comienza desde el interior por el Espíritu. Y tenemos que tener cuidado de no caer en eso, porque suele pasar que nos enfocamos mucho en el ritual externo y en el interior estamos dañados. Y necesitamos no caer en eso, ¿verdad? Porque eso es una trampa. ¿Ok? 2 tierras, 2 mentalidades. Egipto el pasado y Canaán la promesa. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo escribe algo aquí bien poderoso. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas son vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron mirar el rostro de Moisés a causa de la gloria, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación.
porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que se ponía un velo sobre el rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Todo esto que yo acabo de leer, hermano, es bien profundo. Yo les recomiendo que usted saque un tiempito y lo lea. Pero dentro de todo lo que habla aquí, en conclusión, está diciendo que lo que les hablaba ahorita, si nos enfocamos solo en lo de afuera, la letra, en las cosas de afuera, las cosas que son señales de afuera, vamos a morir. Porque vamos a quedar frustrados y destruidos. Sin embargo, si nos enfocamos en ser guiados por el Espíritu de Dios, en la transformación interior, en la disciplina del Espíritu en nuestra vida, vamos a ser vivificados. Ahí lo dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Si somos vivificados por el Espíritu, inevitablemente vamos a guardar su palabra, vamos a guardar sus mandamientos. Así que lo más importante de todo esto es que podamos estar concentrados y enfocados en ser dirigidos por su palabra, por el Espíritu.